Sioux Snake y Sioux Genesis 2, la pala de Lucho Capra. Quédate hasta el final porque las vamos a analizar en profundidad y te vamos a decir para qué jugadores están recomendadas. Hola a todos padeleros, bienvenidos una semana más al área de review. Dani, muchas gracias por ayudarme. Un placer. Tenemos dos palas, ¿vale? Una lógicamente más económica, otra con un precio algo mayor, pero también destinada a jugadores algo más avanzados. Las vamos a probar los dos y voy a daros mis sensaciones y las sensaciones de Dani. Así que vamos a por ello. Primera de las palas, Sioux Snake. Como veis, tiene una forma, puede ser híbrida, alagrimada. El tacto ya se nota medio blandito, es un carbono 3K con una goma Black Eva. Un balance de pesos que yo lo noto más bien centrado, más aún porque lleva shockouts. Ya sabes, Sioux siempre lleva montados los shockouts en la configuración menos balanceada, un poco más conservadora. Y el grip shockout, que también lo lleva, ya sabéis que ayuda con las vibraciones. Necesitas un poco de tiempo de acople, pero yo ya son unas cuantas Sioux. Así que vamos a probarlas lo primero en la defensa y os voy dando cuáles son las sensaciones, ¿vale? De primeras, deciros, estamos en mayo ahora mismo y hace calorcete en la calle, aquí no tanto, pero debemos de tener aproximadamente 22, 23 grados en la calle. Primeras sensaciones, la pala es más dura de lo que yo esperaba cuando la he tocado con la mano, ¿vale? Y bueno, eso se transmite en que cuesta más moverla cuando no la pegas en el centro, lo que es en el punto dulce, ¿vale? Con un poquito de timing lo vais a ir encontrando. Intento además probar las palas de cero, ¿eh? No es que las pruebe antes, porque quiero que tengáis mis sensaciones, mis aciertos y mis errores también para que veáis cómo se siente. Un tacto medio, ¿eh? No... ¡Ay! Es un tacto medio que os diría de medio en adelante, ¿eh? No tira hacia blando. Perdón. Voy a empezar a jugar un poquito más lento a ver cómo se comporta. Cuando la bola va lenta se maneja bien. Todo juego de chiquitas, ¿vale? Y a nivel de punto dulce sí que noto que cuando no le pego en el sitio, la pala sufre, ¿eh? No es un punto dulce súper amplio, como sí que pasa en otras palas también de la marca Sioux. Defiende muy bien los rincones, porque la verdad es que es ágil. ¡Ay! La de Juan Martín. Y bueno, para jugar en la defensa, la verdad que para el globo muy cómoda, por el tema del balance, porque al ser media controlo bien el tiro cuando vamos de globo. Me gusta defender con ella. Vale, última. Vamos con la Genesis 2. Encontramos 12K. Una forma, aquí sí, de lágrima. Una pala claramente ofensiva. Es la pala de Lucho Capra. Si le pego el por 3, como Lucho Capra con esta pala, me la quedo. Ya sabéis que sigue montando este grip antivibrador de Shockout, de la marca Shockout. Y bueno, no lleva protector, sí que llega a ser rugoso por fuera y lo mismo, monta un núcleo de goma negra. Vamos a ver ahora cómo se comporta. Yo creo que, si bien la defensa no es el lugar donde va a estar más cómoda, pues vamos a ver cómo se comporta. Cabecea, equipo, o sea, se nota que va a la cabeza el balance. Así que los cambios de dirección pues son más difíciles con este tipo de pala, pero genera más inercia. Perdón, Dani, le toco la pelota y la verdad que según la toco la bola fluye, va larga. El problema realmente lo tienes cuando intentas cambiar la pala rápidamente de dirección. Mira. Uy. Ya. Encendí la cerilla. La bola baja. Bueno, ahí me cuesta un poquito más meter la punta de la pala debajo de la bola, ¿vale? Entra, pero me cuesta más. Ritmo lento. Siempre y cuando la toques en el punto dulce,
tienes buen feeling, ¿vale? Pero claro, el punto dulce equipo está más lejos de la mano, está en la punta. Entonces en el juego de chiquitas tienes que ser, que quería hacerla bien, tienes que ser muy preciso ahí para que la bola caiga. Si no le tocas ahí, ya notas que la bola sale menos. Última. Te juego arriba, Dani. Va. Ah, ya. Vale. Siempre y cuando la toquemos en el sitio, como os digo, el punto dulce está un poquito más arriba, todo va bien. Dani, conclusiones de la pala para ti en ataque, para mí en defensa y luego vemos si coinciden. Para mí en ataque me parece una pala que es muy blandita, que pesa muy poco, no sale muchísimo como en comparación con esa, pero la verdad que no te vibra nada la mano, me parece muy cómoda de moverse. ¿Esta? Esta. ¿Y esta con esta qué tal? Esta me parece que temblaba un poquito la mano, a la hora de golpear sí que sale muchísimo la bola y además no tenía que impulsarla mucho y despedía un montonazo. Perfecto. Ahora nos la vamos a cambiar. Yo he notado en defensa, esta en defensa no me ha parecido demasiado blanda, o sea, me ha gustado para moverla, la catalogo como media, y sin embargo esta, que el tacto era bastante parecido, lo que sí se nota es que el punto dulce está bastante más alto y es más difícil centrarlo para jugar lento. Pero bueno, genera bastante inercia, se nota claramente que está donde va a estar muy cómodas en la red. Vamos a cambiarnos los papeles. Equipo, arrancamos con la Genesis 2, ¿vale? Va a estar defendiendo Dani y yo atacando. Dale. La sensación que tengo ahora atacando con la pala es de que no es tan dura como la sensación que tenía en el fondo, como que me entra un poquito más. Sí que genera una buena inercia debido a la forma que tiene y a la distancia al punto dulce, me genera suficiente energía como para poder jugar profundo. Si la raspas la apagas, no hay problema. Y un poco la sensación que ya teníamos en el fondo de la pista. Tienes que encontrar el punto dulce, se nota mucho la diferencia entre el punto dulce y el punto amargo, pero realmente es una pasada cuando la tocas bien, cómo se nota que la pelota sale despedida. En el juego aéreo, pues fijaos que la bola sale sin problema, o sea, solamente la estoy tocando y la verdad que va rápida, ¿eh? Se nota mucho en este tipo de palas la diferencia de salida de la bola. Con muy poquito esfuerzo la bola sale despedida y precisamente es en este tipo de situaciones para lo que queréis esta pala. Esta pala la queremos para jugadores que realmente estáis buscando mejorar en los tiros por encima de la cabeza y que tengamos algo más de velocidad. ¿Vale? Ahí se nota muy bien. A nada que la tocas un poquito, la bola va fantástica. A la hora de la pegada, también es una pala que genera un buen balance. Lo cierto es que me cuesta mover la punta de la pala porque pesa. No te preocupes que la puedes tirar un poco más atrás, que es que estoy calibrando a ver. Perfecto. Fijaos que la pala acelera mucho, pero como pesa la punta, tienes que acelerar antes y requiere un tiempo de timing, pero va bien. Vaya. Última. Vale, o sea, es una pala que genera bastante inercia, tiene peso en la punta y fijaos que cuando la engancho perfecto sale muy bien, pero necesito generar bastante energía. Por eso, de hecho, estas son palas que están destinadas a gente que estáis preparadas para soportar las inercias, porque como os digo, cuando la pego perfecta sale muy bien, pero cuando no, me genera tensión en el brazo, ¿vale? Entonces, bueno, hay que calentar bien, cosa que no he hecho, y hay que pegarle como corresponde. Pero bueno, por arriba genera mucha potencia. Vamos ahora con la Sioux Snake, y de primeras, la diferencia con respecto a la otra, es más blandita esta, la red se nota más blanda, noto que la bola entra en el núcleo, lo cual me da control. Tiene que ser una pala para jugar lento súper cómoda. Uy, va, dale otra vez. Tiene que ser una pala súper cómoda para jugar lento,
Y bueno, el balance de aquí medio, incluso aquí en la red la noto medio bajo. Fijaros que tengo distintas sensaciones en algunos casos con las palas, cuando atacas de cuando estás defendiendo. Un punto dulce algo más amplio, lógicamente, que en el caso de la pala de... Se me olvidado el nombre. De Lucho Capra. El punto dulce, lógicamente, está más cerca de la mano y es más amplio que en el caso de la pala de Lucho Capra. Me gusta mucho para atacar, porque se mueven muy bien. Dani, juega arriba cuando quieras. Perfecto. Aquí con respecto a su hermana, pues el tiro se me queda algo más corto, corre menos, ¿vale? Se nota que genera menos potencia, pero la verdad que es agradable porque estos balances más a la mano te permite tener más control. Entonces al final, pues bueno, sacas un buen equilibrio. ¡Epa! La última. Vale, tiempo. En la pegada lo bueno que tiene esta pala es que se mueve rápida y eres capaz de acertar en el timing a dónde la vas a jugar, ¿vale? Lógicamente no tiene muchísima potencia, no reacciona tan rápido o no genera tanta inercia como su hermana, pero llegas bien casi siempre al punto de contacto. Con la otra me pasaba que o empieza a acelerar muy pronto o le pega en cualquier lado. ¿Tienes en defensa con esta pala? Bueno, sigue siendo la pala pesada, que al final hay que lanzar mucho el brazo para que se mueva, pero bueno, al final muy divertido porque te mueves con mucha facilidad con ella porque te lleva muy bien, o sea que yo muy cómodo. Mis sensaciones en la red, en esta, el núcleo tenía la sensación de que absorbía un poco más, o sea, la he notado más blanda cuando voleaba que cuando estaba en el fondo, y con esta una maravilla, ¿vale? O sea, la pelota sale muy bien. Sí que tengo que deciros que a la hora de pegar, también es verdad que no he calentado, cuando hacemos reviews la verdad que no me da tiempo a calentar como si jugara un partido, pero sí que me da como para sentir que es una pala exigente, del estilo de otras palas que también lo son, porque es para gente que le quiere pegar. Así que esta pala, una maravilla, pero tenéis que tener el tono, tenéis que tener la técnica y o sea, es exigente, al contrario que esta, que es una pala mucho más sencilla de utilizar. Así que jugadores que cumplan estas características, que no estéis buscando gran potencia, pero sí control, que lógicamente el presupuesto sea más contenido, que bueno, tengáis incluso algún tipo de dolencia de codo, esta. Aquellos que buscáis más caña, que tenéis ya un nivel más avanzado a nivel técnico, con esta realmente vais a sacarle partido. Y ya os digo, tienen los shockouts aquí, si se los ponéis arriba, o sea, esto es un auténtico cañón, pero ya os digo, exigente a la hora de acelerar, tienes que tener realmente la musculatura preparada. Así que, bueno, Dani, dejo aquí su Instagram, ahí, para que salga, y lo sigáis todos, que me echan una manilla con las reviews y con otras muchas cosas con los jugadores profesionales. Y como siempre, dale al me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal si no lo has hecho todavía. Nos vemos la próxima semana.